Vamos a comenzar con la clase de hoy, que es articulaciones del miembro torácico. Y para ello vamos a hablar de las siguientes articulaciones. Articulación del hombro. Articulación del hombro tenemos que describir. Articulación del codo. Y luego vamos a hablar de la articulación del carpo y las interfalángicas, que son parte de los dedos. La articulación del hombro es una articulación también llamada escápulo-humeral, porque articula la escápula con el húmero. Es un tipo de articulación sinovial, también clasificada como diartrosis por el tipo de movimiento que realiza. Es simple porque solo están articulando dos huesos. Es esferoidal según la geometría o según la clasificación geométrica, ya que es la cabeza del húmero la que está articulando con la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, al tener la geometría de una esfera, la cabeza del húmero se clasifica como esferoidal. Acá vemos en esta imagen la articulación del húmero derecho de un perro en una vista medial, donde pueden ver la escápula, la cavidad glenoidea. Hay un reborde que amplía esa cavidad glenoidea, que se llama labrum o labio glenoideo. ¿Sí? Es un anexo, lo habíamos visto como un complemento de las articulaciones. Las superficies que están articulando son la cavidad glenoidea de la escápula con la cabeza del húmero. Y vamos a estudiar algunos ligamentos y estructuras importantes que hay que conocer en el hombro. Esta articulación tiene elementos inconstantes, como yo les decía recién, es el labio o rodete articular, que se llama labio glenoideo, es un elemento inconstante de las articulaciones. Entonces, como elemento inconstante presenta un anillo fibrocartilaginoso llamado rodete articular o cartílago marginal, que es el labio glenoideo. Y también tiene ligamentos glenohumerales lateral y medial y ligamento coracumeral en los ungulados. Acá tienen que hacer alguna lectura de bibliografía para poder diferenciar los ligamentos que presenta el perro de los grandes animales. No son notables ciertos ligamentos en el perro, al igual que en el caballo, por ejemplo. Tiene una cápsula articular amplia, el hombro, que permite el movimiento, el mayor movimiento, sobre todo en los carnívoros. Permite una amplia variedad de movimientos. Las funciones que puede realizar el hombro son movimientos de flexión, extensión, es decir, cerrar un ángulo articular, el hombro se flexiona hacia caudal, se extiende con su ángulo hacia craneal. Puede también realizar abducción, que era alejar el eje del miembro de la línea media, o aducción, que era acercar el eje a la línea media. Puede hacer rotación, circunducción, menos en los grandes animales. Estos movimientos tan extensos de aducción, rotación, en los grandes animales no se realiza, sí en los carnívoros. Elementos estabilizadores. Por ejemplo, no tenemos unos verdaderos ligamentos colaterales desarrollados en el hombro, no existen. Por eso les decía que había diferencia incluso entre los animales, pero acá hay una similitud. Ninguno de los animales estudiados va a tener ligamentos colaterales. Sí, lo que tiene son elementos estabilizadores, que son los tendones de los músculos. Por lateral estabiliza el músculo infraespinoso, su tendón, y por medial estabiliza el tendón del músculo subescapular. Son el principal soporte de la articulación, como les decía aquí, porque no tiene ligamentos colaterales. Pasando a la articulación del codo, es de tipo sinovial, compuesta, porque son tres huesos los que articulan, ya vamos a decir qué superficies están articulando. Es de tipo gínglimo, también clasificada como troquear o bisagra por ciertos autores. Acá tienen un dibujo, una foto del coning, con la articulación del codo derecha de un perro, donde se está viendo el extremo distal del húmero,
y el radio y la ulna. Las superficies que están articulando, por lo tanto, son el húmero, el extremo distal del húmero, ya vamos a ver qué parte, el cóndilo del húmero, con la fóvea articular del radio. Eso está articulando esas superficies en la articulación húmero-radial. Es decir, entre el húmero y el radio articulan los cóndilos del húmero con la fóvea o fosa articular del radio. En esa división de la articulación. Después tenemos otra división o podemos describirla, digamos, como otro espacio donde es el húmero ulnar. El húmero ulnar son otras las superficies que articulan dentro de esa articulación, que es la tróclea del húmero, la zona de la tróclea del húmero con la incisura troclear de la ulna. Acá alcanzamos a divisar la incisura troclear de la ulna. Cómo desliza sobre la zona de la tróclea del húmero, que era, no la podemos ver en la foto, lo habíamos visto esto cuando describimos la parte distal del húmero, que había un lugar llamado tróclea, ¿sí? Con dos labios y un surco. Y otra de las divisiones internas que tiene la articulación del codo es la radio ulnar proximal, ¿sí? Entre el radio y la ulna por proximal. Ahí están articulando la circunferencia articular del radio con la incisura radial de la ulna, que eso está más desarrollado en los carnívoros. Acá tenemos una visión de la articulación del codo derecha del perro vista. Acá está, lo importante es que está flexionado, ¿sí? Es la misma foto anterior, pero flexionada. Se alcanza a ver el húmero, el ligamento, bueno, ya vamos a hablar un poquito de ligamentos, y acá se ve el tubérculo del olecrano de la ulna. ¿Qué funciones tiene el codo, sobre todo el codo del perro? Tiene función de soporte, tiene función de flexión y extensión, acá ven cómo está totalmente flexionado. Tiene una estabilidad lateral que no le permite movimientos casi laterales porque justamente es estable. Y una función de ser aparato rotador de la garra, permite rotación. Ustedes saben que entre el radio y la ulna de los carnívoros hay bastantes movimientos de rotación. ¿Qué características tienen? Que estas articulaciones que nombramos anteriormente comparten una sola cápsula articular y una cavidad sinovial que está envolviendo todo, está envolviendo a la articulación entre el húmero y el radio, y entre el húmero y la ulna, todas las que nombramos anteriormente, y entre el radio y la ulna por proximal, todo con una sola cavidad articular. Y los ligamentos que vamos a tener presente, que ahí estamos viendo un ligamento, son los colaterales, el colateral lateral y el colateral medial. Y también hay otros presentes en el perro, que son el oblicuo craneal, los voy a mostrar en otra foto, el anular del radio y el olecraneano, que el olecraneano sí, acá lo vemos, en esta parte más caudal de la articulación. Estos últimos tres presentes en los carnívoros. Movimientos que puede realizar principalmente flexión y extensión. Bueno, la articulación del carpo, vamos a hablar de la articulación del carpo y después de las interfalángicas. Acá tenemos una vista lateral de una foto real de una yegua donde tiene dibujados los huesos del carpo. Tenemos que hablar cómo están articulando entre ellos la parte distal del radio con la primer fila del carpo o fila proximal, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de esta zona. La articulación del carpo es de tipo sinovial, compuesta, porque articula en más de dos huesos. Tiene superficies articulares, que se van a ir formando distintas articulaciones, por ejemplo, entre la parte distal del radio y la primer fila del carpo. Esa es la articulación antebraquio-carpiana, o también llamada radiocarpiana, que está en esta zona, ¿sí? Recuadrada en rojo. Es de tipo sinovial y se clasifica como gínglimo o bisagra. Después tenemos las superficies donde están articulando
la fila proximal con la fila distal. Esa se llama articulación mediocarpiana. Es también de tipo sinovial gínglimo. Luego tenemos entre la fila distal y el metacarpo la articulación carpo-metacarpiana. Es de sinovial y clasificada como plana según la geometría de las superficies. Y otras que no están recuadradas son las intercarpianas, que también se consideran sinoviales, es cuando articula un hueso con el que tiene a su costado, ¿sí? Es como estos espacios que ven entre cada hueso de las distintas filas del carpo, esas se llaman intercarpianas, son sinoviales de tipo plana, no tienen movimiento. Tienen una cápsula articular que rodea todo este carpo, estas divisiones, y tres compartimentos sinoviales. Un compartimento es el antebraquio carpiano, otro es el medio carpiano y otro es el carpo metacarpiano. Es decir, la cápsula es una sola, pero es como que se va pegando, ¿sí? Como una gran bolsa que se va pegando a su vez en la fila proximal, en la fila distal y en el metacarpo. Entonces, el primero es independiente. Este compartimento no se comunica con el medio carpiano y con el carpo metacarpiano, ¿sí? El primero es independiente. Yo puedo hacer un tratamiento metiendo una aguja, introduciendo una aguja en esta zona, solamente va a bañar ese compartimento. Si yo introduzco una aguja para hacer un tratamiento en la zona mediocarpiana, sí va a bañar a la articulación carpo-metacarpiana. Es importante para la aplicación clínica, los compartimentos. Ligamentos que tiene el carpo, un colateral lateral y un colateral medial, que están reforzando por los laterales, y el ligamento palmar del carpo, que está totalmente pegado, uniendo todos los huesitos del carpo, pero por palmar. Acá tenemos imágenes que pensé que tenía lo mismo en el codo, por eso les dije que les iba a hablar de los ligamentos del codo, pero se lo voy a pasar en unas imágenes en archivos aparte, los del codo, que también tengo este tipo de esquemas sacados de otros libros. Sí tengo para explicarles los ligamentos del carpo, los colaterales, por ejemplo, colateral medial, que a su vez están divididos, unas ramas profundas y ramas superficiales, pero tomémoslo como uno solo, a todo el ligamento colateral medial, al igual que el ligamento colateral lateral, también tiene ramas superficiales y profundas y ramas más cortas y más largas. Y después, estos son muy importantes, ¿sí? Los colaterales. Después hay otros más cortos que van tomando el nombre de los huesos que conectan. No los vamos a ver en detalle a todos, simplemente el listado que ustedes tienen en la lista de nombres que les vamos a evaluar. Y en una vista palmar no tengo la foto, pero estarían todo por palmar el ligamento palmar del carpo, uniendo los distintos huesitos, pero por palmar. Vamos a pasar a la articulación del nudo, que es la articulación metacarpo-falángica sesamoideana. Es de tipo sinovial compuesta porque articula en más de dos huesos. Es clasificada como elipsoidal en canino y de tipo gínglimo en el equino. Acá estamos viendo la parte distal del metacarpiano 3, los huesos sesamoideos proximales y la primera falange. Entonces, la superficie que están articulando es justamente la superficie distal del metacarpiano, epífisis proximal de la falange proximal y los sesamoideos proximales. Noten acá cómo los sesamoideos proximales tienen caras articulares para el metacarpiano 3. No están tocando directamente con la primera falange, sino con el metacarpiano 3. Bueno, esta articulación metacarpofalángica realiza principalmente movimientos de flexión y extensión y tiene características que son una cápsula articular que envuelve a todos estos huesos y los ligamentos más importantes que vamos a tener que saber son los ligamentos colaterales. Esta es una representación esquemática de los ligamentos en una vista lateral de lo que es nudo y las interfalángicas.
sería todo lo que es la mano del caballo, acá les dice pie, pero es similar mano y pie. Entonces van a ver en una vista lateral al colateral lateral, ¿sí? Ligamento colateral lateral de la articulación metacarpofalángica, o sea que va a ir desde el hueso metacarpiano, este ligamento de la parte distal, a la parte proximal de la primera falange. Y del otro lado, en la misma posición, pero por medial, voy a tener el ligamento colateral medial. Hay otros ligamentos importantes porque dijimos que están los huesos sesamoideos proximales apoyados contra el metacarpiano. Entonces hay un montón de ligamentos, varios, importantes. Esos huesos sesamoideanos también presentan sus ligamentos colaterales. A ver si se notaban en esta imagen. Acá tienen los huesitos sesamoideanos y ahí se alcanza a ver un ligamento sesamoideano colateral. Va a haber uno del lado lateral y otro del lado medial, que no hay que confundirlo con este colateral de la articulación. Este es el ligamento colateral propio de la articulación. Este es un ligamento sesamoideano colateral. Entonces va a haber un sesamoideano colateral lateral, que es el que vimos, y un sesamoideano colateral medial. Luego viene un ligamento muy importante que en realidad es un músculo que se transforma en un verdadero ligamento, pero también lo vamos a ver cuando hablemos de músculo. Es el músculo interóseo 3, que también es llamado, tiene varios sinónimos. También se le llama músculo interóseo medio o ligamento suspensor de los sesamoideos, que es este que está en naranja. Esto es una vista palmar, no perdamos la visión de la foto que estamos viendo. Es una vista palmar de la zona del metacarpo y después del dedo. Entonces, ese músculo interóseo medio se apoya totalmente por palmar, bien pegado al hueso metacarpiano 3. En el campo se le llama entrecuerda. Es otro ligamento propio que contribuye con el soporte del nudo. Ligamentos que también están relacionados con estos sesamoideanos son los que están en amarillo, que salen hacia distal de los sesamoideanos, que son el ligamento recto, es el más superficial de todos. Luego, más profundo a él se encuentran los ligamentos oblicuos, que están en una posición intermedia, por eso no los puedo ver tan claro en esta foto. Ya los voy a pasar a mayor aumento. Y más profundamente, incluso se ven ahí, parte de los oblicuos se ven. Y adentro de los oblicuos, más profundo, van a estar los ligamentos cruzados y los ligamentos cortos. O sea que se disponen en capas. Primero el ligamento recto, más internamente los oblicuos y más profundamente los cruzados y cortos, que en esta foto no se ven. También tienen una placa de fibrocartílago, o llamado también escutum proximal. Ese escutum proximal es una especie de escudo de cartílago que está apoyado sobre los huesos sesamoideanos proximales, para que por ahí deslicen los tendones de los músculos. Es una estructura cercana al nudo, ¿sí? Pertenece a esa articulación, pero no es un ligamento, es una placa. Acá se las dejo la imagen en mayor aumento para que ustedes repasen todos estos ligamentos que intervienen en el sostén del nudo, desde el ligamento suspensor del nudo, que es este músculo interóseo medio, hasta todos los ligamentos que nombramos de los sesamoideos proximales. Notamos esta misma imagen desde lateral, donde estamos viendo acá cómo llega el ligamento suspensor del nudo, cómo está apoyado en el metacarpiano 3 y cómo se abre apoyándose, se fija en los sesamoideos proximales y luego manda unas ramas extensoras hacia craneal. Y acá alcanzan a ver ligamento sesamoideano oblicuo y el recto apoyado sobre el oblicuo. Estas son imágenes reales de los dedos del equino, como hay problemas a veces en esa zona del nudo, hay dilataciones que ustedes van a tener que interpretar cuando tengan más herramientas y lleguen a materias más avanzadas de la carrera,
puede haber problemas en la articulación del nudo o en algún ligamento de los que hemos nombrado o en algún tendón de músculo que esté pasando por el nudo. De las articulaciones del dedo vamos a hablar de la interfalángica proximal, que es de tipo sinovial simple porque articulan dos huesos. Se clasifica como un gínglimo o bisagra. Está articulando el extremo distal de la falange proximal con el extremo proximal de la falange media, o falange 2. Esta es la zona. Y son menos los ligamentos que hay que saber. También tiene una cápsula articular que rodea esta zona y tiene un fibrocartílago también o escutum medio, que acá está marcado como escudo medio. Los ligamentos, similares a otras articulaciones, los dos colaterales que van por los costados reforzando, un colateral lateral y un colateral medial. Y acá aparecen una serie de ligamentos más que son los palmares, abaxiales y axiales. Acá podemos ver en la foto anterior, quiero volver a una foto anterior, acá se ve uno de los ligamentos, ligamento palmar, ¿sí? Y acá están viendo en esta articulación al colateral lateral y se alcanza a ver el colateral lateral de la interfalángica proximal. Y este sería uno de los abaxiales. Hay libros que los llaman con distinto nombre, entonces no los quiero confundir en esta zona. Sepan que hay ligamentos palmares axiales y abaxiales. Unos van más por lateral, el abaxial, y otros van más centrales, que serían los axiales. Acá se las dejo con mayor aumento. Se puede ver el escutum medio y se puede ver el ligamento. Hay una serie de ligamentos anulares que todavía no hemos nombrado. Está la cápsula de la articulación interfalángica, pero en este caso, bueno, la interfalángica distal en esta zona. Vamos a hablar ahora de la interfalángica distal. La interfalángica distal también es sinovial compuesta, de tipo gínglimo, y acá articulan el extremo distal de la falange media con la falange distal y el sesamoideo distal. Por eso es compuesta, porque acá está interviniendo también el hueso navicular o sesamoideo distal. Entonces son tres huesos los que articulan: la falange media, la distal y el navicular. Tiene una cápsula, también tiene un escutum distal que se apoya sobre esta zona, y los ligamentos que hay que saber son los colaterales, lateral y medial, que van a reforzar por los costados, ligamentos también colateral del sesamoideo, o sea, ligamento colateral lateral del navicular, ligamento sesamoideo medial, colateral medial del navicular. Y un ligamento que acá sí se ve, que es el ligamento sesamoideo distal impar. A ver si lo vemos a mayor aumento. Ligamento impar o sesamoideo impar distal, que está marcado en esa zona. Y eso ha sido todo el repaso de la clase de la teoría de articulaciones del miembro torácico.